Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación de la clase de ahora, día 22 de septiembre de química. Voy a empezar por compartir lo que nos toca ver en esta semana. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, bueno, probando audio, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya vimos lo que fue el método científico. Estamos en la semana 3, que es materia y energía. ¿Tuvieron algún detalle con lo de la tarea que fue el mapa conceptual? Y que bueno, todavía está habilitado, ¿verdad? Hasta el día 24. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señoritas, ¿alguna pregunta de la tarea? ¿Todo bien? Yo no tengo ganas, de hecho todavía no checo cuál es la tarea. Ándele, bueno, porque ya va a cerrar el día 24, ¿eh? Sí, gracias. Como quiera, aquí vienen las instrucciones. Es un mapa conceptual. Que van a revisar ustedes las propiedades generales o extensivas, específicas o intensivas y estados de agregación de la materia, cambios de estados de la materia, de su libro base. Bueno, pues voy a compartir dos videos para poderlos adentrar un poquito en el tema, para poder entender pues de qué estamos hablando. La materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. La materia es aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado de materia, teniendo esta su origen justo después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías, generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica.
La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número en el núcleo. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo. Propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen. La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia. Ok, voy a transmitir el segundo. Hola a todos, espero estén muy bien. Antes que nada, déjenme comenzar con la definición de química. Es la ciencia que describe la materia, sus propiedades, los cambios que experimenta y los cambios energéticos que acompañan a esos procesos. Si esta definición no nos dice nada, es porque primero tenemos que conocer dos conceptos: materia y energía. Las únicas dos cosas que existen en este universo. Si algo no es energía, es materia. Y si algo no es materia, es energía. Obvio, eso no se pone en un examen. Ahorita vemos la definición de cada uno. Pero eso es prácticamente lo que veremos hoy. Y lo más importante es que al final de este video entiendas por qué están relacionadas estas dos cosas. Te va a impresionar que ya sabes hasta las matemáticas de cómo se relacionan. Vamos a verlo. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor.
Eso de realizar calor es claro a qué se refiere, pero lo del trabajo puede ser cualquier cosa. Prender una lámpara puede ser un trabajo que requiere energía eléctrica. Las plantas pueden producir alimento usando energía luminosa gracias a la fotosíntesis. O incluso mover esta mesa puede ser un trabajo. Aquí es fácil ver la definición de energía. Checa. Un trabajo se define como fuerza por distancia. Entonces, eso es energía, la fuerza que necesito aplicar para mover esta mesa una cierta distancia. Aprovechando esto podemos ver cómo medimos la energía. Por ejemplo, has escuchado que la fuerza se mide en newtons y la distancia simplemente en metros. Newtons por metro es igual a un joule. La unidad en el sistema internacional para medir la energía son los joules. Bien, ahora que entendimos el concepto, la podemos clasificar. Por ejemplo, hace un momento escuchaste que dije energía eléctrica, energía luminosa. Esos son tipos de energía, o sea, diferentes formas de energía que depende cómo se manifiesta o cómo se obtiene. Y hay de muchas: energía calorífica, química, energía nuclear, entre otras. Pero así como clasificación, principalmente las separamos en dos. Una es la famosa energía cinética, aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento, como el ejemplo de la mesa, cuando la estoy moviendo. Y en energía potencial, aquella que posee un cuerpo debido a su posición, condición o composición. Por ejemplo, la comida nos va a proporcionar mucha o poca energía dependiendo de qué esté compuesta. Más grasas o más azúcar, qué sé yo. En fin, todo eso se ve más en un curso de física. Lo que más nos importa a nosotros como químicos es la famosa ley de la conservación de la energía, la que conocemos desde niños. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O sea, en una reacción química o cualquier proceso, la energía solo cambia de forma. En el ejemplo de la luz, puede ser que la energía eléctrica cambie a energía luminosa. Listo, ahora vamos con la materia. Antes que nada, materia se refiere a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. O sea, prácticamente todo, desde las estrellas hasta este termo, la computadora o el celular en el que estás viendo esto. Incluso el aire que no vemos es materia, simplemente porque ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Lo que me lleva a otros dos conceptos: masa y volumen. De forma sencilla, masa es una medida de la cantidad de materia, mientras el volumen es la medida del espacio que ocupa la materia. Lo importante es que como ambas son medidas, se tienen que usar unidades. Con la masa puede ser kilogramos, libras, lo que tú quieras. Y en volumen, litros, centímetros cúbicos, galones, la que sea necesaria en su momento. Aquí se empieza a poner interesante todo. Para la materia también tenemos una ley muy similar a la anterior. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es la ley de la conservación de la materia, propuesta por Antoine Lavoisier, alguien que mencionaremos mucho simplemente porque se le considera el padre de la química moderna. También a veces la ponen así: no hay cambio observable en la cantidad de materia durante una reacción química o un cambio físico. Por ejemplo, imagina que pones un pedazo de papel en una balanza, lo pesas y luego lo quemas. No verás ningún cambio en la masa, es decir, la masa del papel más la del oxígeno que se consume mientras se quema será igual a la suma de las masas de la ceniza y de los gases que se liberen. O sea, la cantidad total de materia inicial es igual a la cantidad de materia al final de una reacción. Que se parecieran tanto estas dos leyes no era coincidencia. En la época de las reacciones nucleares, los científicos empezaron a dar cuenta que la energía podía pasar a materia y la materia se podía transformar a energía. Y como te dije, tú ya conoces esta relación. Piensa en la ecuación más famosa del mundo. Exacto, la famosa ecuación de Albert Einstein. E es igual a mc al cuadrado. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. La ecuación que demuestra matemáticamente que existe una relación entre la masa y la energía. Entonces, podemos formular una tercera ley que resuma todo. La ley de la conservación de la materia y la energía, que dice que la cantidad combinada de materia y energía del universo es constante. Ambas se crearon desde el inicio de los tiempos y nunca se perderá ni se generará más. Y así como clasificamos la energía, en la materia también podemos identificar dos tipos principales: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras a su vez se clasifican en dos. Primero tenemos a los elementos. Estos son efectivamente la sustancia más sencilla que existe, ya que no puede descomponerse en sustancias más simples, por ningún método. Y son todos aquellos que encontramos en la tabla periódica: hidrógeno, fierro, neón, todos y solo los que ves aquí son los elementos. Hasta ahora no conocemos más de estos 118. El otro tipo de sustancia pura son los compuestos. Estos son la combinación de elementos en proporciones definidas. Es muy importante esto de proporciones definidas. En el siguiente bloque veremos de dónde viene, pero se refiere a las fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua.
El agua es un compuesto porque es la combinación de hidrógeno con oxígeno en proporción 2:1. Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Siempre, todas las moléculas de agua tienen esa composición. Otro podría ser este famoso veneno, el cianuro de potasio. Es otro compuesto porque es la combinación de potasio, carbono y nitrógeno. Y aquí la proporción sería un átomo de cada uno. Después aprenderemos bien que los compuestos están hechos de moléculas, o sea, átomos unidos por enlaces. Aquí solo quiero remarcar que podemos pasar de compuestos a elementos a través de reacciones químicas, procesos que rompan esas uniones entre átomos. Entonces, todo lo que tenga fórmula química es un compuesto. Pueden ser pequeños como estos dos o ir creciendo. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa ya es más grande, pero sigue siendo un compuesto por tener fórmula química. O sea, aún existe una relación entre los elementos que la componen. En cambio, cuando hablamos de mezclas, son todas aquellas combinaciones de elementos y o compuestos que no tienen proporciones definidas. O sea que tú puedes mezclar los componentes en las cantidades que tú quieras. Por ejemplo, agua con sal. El agua y la sal son dos compuestos totalmente distintos, que tú los puedes mezclar como tú quieras. Agua con poquita sal o con muchísima sal. Y todavía podemos distinguir dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son todas aquellas que no podemos distinguir sus componentes y tienen la misma composición en todas sus partes. Por ejemplo, el agua con sal es justamente una mezcla homogénea. Tú no puedes distinguir en realidad qué tiene. A simple vista no podrías. Además, si la probáramos de la parte de arriba, sabría agua salada. Y si tomáramos un popote y la probáramos de la parte de abajo, sabría igual de salada. A eso se refiere con que tengan la misma composición en todas sus partes. Entonces, todas las mezclas que tengan estas dos características son homogéneas. Un refresco, una aleación de varios metales, por ejemplo bronce. El mismo aire es una mezcla homogénea de varios gases. Pero ya sería diferente si tú llegaras a distinguir mínimo un componente de la mezcla. Aunque no sepas qué es, pero ya distingues algo, eso la vuelve heterogénea. Por ejemplo, agua de frutas, una ensalada, un pozolito, muchas cosas. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas en donde se pueden distinguir sus componentes y no tienen la misma composición en todas sus partes. Eso de que no tengan la misma composición en todas sus partes puede ser, por ejemplo, cuando tomas café, que al inicio sabe muy cargado y al final queda toda la leche. Hasta ahí entraría como mezcla heterogénea, a menos que lo mezcles bien y lo homogenices. Ya para acabar, ten en cuenta que las mezclas pueden pasar a los compuestos o elementos que la forman por métodos físicos. En específico, unos que llamamos métodos de separación de mezclas, que tendrán su video aparte. Por ejemplo, la mezcla de agua con sal la podemos separar en los compuestos que la forman por métodos físicos. Y estos compuestos pueden llegar hasta elementos por métodos químicos. Y por fin completamos el diagrama, toda la clasificación de la materia. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Ojalá me haya explicado muy bien y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos, te cuidas. Aquí te dejo los siguientes temas. Si te gustó el video, ayúdanos a crecer dándole like y suscribiéndote. Y no olvides echarle un vistazo a nuestras redes sociales. Tenemos resúmenes, más ejemplos, más ejercicios, divulgación científica y mucho más. Permítame. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas chicas y chicos del video? No, maestra. Bueno, vamos a presentar lo que es la clase de hoy. Obviamente, el tema es materia y energía. Y bueno, si se está bien, si estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Bueno, pues vemos por aquí que química, la introducción a la química es la ciencia que trata de la composición, la estructura, las propiedades y transformaciones de la materia. Como vimos, así como de las leyes que rigen dichas transformaciones.
tenemos también aquí como tipo de introducción, que bueno, es la ciencia multidisciplinaria, ya que interviene en todas nuestras actividades diarias, que utiliza el método científico, como ya lo revisamos en la semana anterior. Se ha dividido en ramas para facilitar su estudio. Entre estas podemos mencionar química inorgánica, orgánica, analítica y bioquímica. Bueno, tenemos como definición de materia, que es todo lo que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio y requiere energía para un cambio o transformación. Propiedades de la materia. Bueno, pues la materia está formada por sustancias, cada una de las cuales tiene características propias que les dan su identidad y que las hacen diferentes unas de otras. Toda sustancia presenta un conjunto de características que nos permiten reconocerla, distinguirla de las demás sustancias. Estas características reciben el nombre de propiedad y pueden clasificarse en propiedades físicas y químicas, intensivas o extensivas. Las propiedades generales, también llamadas extensivas, no permiten la identificación de las sustancias, ya que se encuentran en todas ellas y dependen de la cantidad de masa en estudio, mientras que las propiedades específicas, también llamadas intensivas, sí permiten identificarlas, su valor es específico y no dependen de la cantidad de masa en estudio. Las propiedades generales y propiedades específicas. A ver, permítame. Parece que alguien quiere entrar. Sí. Hasta. Bueno, buenas tardes a quien se acaba de integrar. Estamos viendo lo que es la clase de materia y energía. Las propiedades generales o extensivas, bueno, vemos aquí que tenemos que es el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, ¿ok? Donde tenemos que la W, bueno, sabemos que es una sigla que representa aquí el peso, y la M masa, la G es la aceleración debido a la gravedad. Las propiedades generales o extensivas, bueno, tenemos el volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Pues es medido, el volumen, la M es de masa y la densidad. La densidad, volumen es igual a masa por densidad, ¿ok? Entonces el volumen es, vamos a decir, en este caso, bueno, aquí sería el líquido. Eso sería el volumen que tiene este objeto o este vaso que tiene ciertas medidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Bueno, propiedades generales o extensivas. Bueno, tenemos que la porosidad son los espacios intermoleculares que poseen los cuerpos, ya que la materia no es continua debido a la unión incompleta entre las partículas de cualquier sustancia. ¿Sí? Pues aquí podemos observar la definición de la porosidad, ¿verdad? Es algo pues que no es uniforme, ¿sí? Que no está, vamos a decir que la unión pues está incompleta, si no estuviera totalmente de una sola textura o liso, ¿ok? Bueno, vemos propiedades generales o extensivas. Tenemos aquí que la divisibilidad permite cortar en partes cada vez más pequeñas un cuerpo, y pues aquí les puse yo un ejemplo que sería partir en muchas partes una naranja. Continuamos con propiedades generales extensivas. Tenemos la impenetrabilidad, es la propiedad que explica el hecho de que los dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Dos cuerpos, bueno, sería, por ejemplo, aquí sería el líquido y aquí sería pues un sólido, una roca, un sólido, o como ustedes quieran llamarlo. Entonces tenemos otra propiedad general extensiva, que es la inercia, la propiedad que consiste en la resistencia que presentan los cuerpos para cambiar su estado de reposo o movimiento con respecto a un punto de referencia, por lo que a mayor masa, mayor inercia. ¿Sí? Continuamos y seguimos con propiedades específicas o intensivas.
Sí, este tipo de propiedades se clasifican en físicas cuando al determinar alguna de estas no cambia la constitución. Y aquí, constitución íntima de la materia, y químicas cuando pues así cambia. Dentro de las propiedades específicas podemos considerar la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de congelación, el punto de fusión, la elasticidad, la maleabilidad, la conductividad, eléctrica y térmica, la dureza y el color, el sabor y el olor. Las propiedades específicas o intensivas, tenemos que las propiedades físicas son aquellas que se manifiestan cuando no hay transformación de la estructura interna de la materia, tienen que ver con el aspecto de las sustancias y con su comportamiento físico. Una propiedad física se puede medir, observar y manifestar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Continuamos con densidad, pues se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen. Solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura definida. Tenemos propiedades específicas o intensivas, que es el punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor es un líquido igual a la presión atmosférica del lugar. Punto de congelación es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido o sólido y es el punto en el que se hallan en equilibrio dinámico el líquido y el sólido. Punto de fusión, como lo podemos observar, la temperatura a la cual la estructura de un sólido cambia para adquirir la de un líquido. La elasticidad, tenemos aquí que la propiedad que tienen los cuerpos de poder deformarse al aplicarles una fuerza y recuperar su forma original. Al cesar esa fuerza, pues es deformada. Ponemos aquí como una liga. La conductividad eléctrica y térmica es la capacidad que poseen algunas sustancias de presentar poca resistencia al paso de la electricidad y el calor. La maleabilidad, pues es la propiedad de la materia que para extenderse en láminas delgadas. Vemos que aquí tenemos, vamos a decir, como pues se le llama un lingote, ¿verdad? De 1000 gramos. Es 1 kilo y luego después la convertimos en laminitas. Después tenemos que la dureza es la opción que muestran los materiales a alteraciones como la abrasión, el rayado, la cortadura, cortar, ¿verdad? El calor, sabor y olor también lo tenemos aquí, que es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico que depende de su longitud que onda, mientras que el sabor y el olor están relacionados con el sentido del gusto y el olfato. ¿Alguien me puede apoyar a leer estas filminas, por favor? Yo, maestra. Sí, adelante. Dentro de las propiedades específicas químicas que se pueden considerar la acidez, la basicidad, el poder oxidante, el poder reductor, la combustibilidad y la reactividad química, entre otras. Ok. Vamos a ver. Okay. Bueno, ¿alguien más? Yo, maestra. Sí. Acidez es la propiedad de tener sabor agrio que manifiestan ciertas sustancias, de reaccionar con metales activos como el magnesio, Mg y el zinc o zinc, desprendiendo hidrógeno, además de cambiar el papel tornasol azul a rojo. Ok. Gracias. ¿Alguien más?
Yo. ¿Sí? Basicidad es la propiedad que tienen ciertas sustancias de poseer una consistencia jabonosa al encontrarse en solución y de neutralizar los ácidos, así como de cambiar el papel tornasol, papel tornasol rojo a azul. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos con poder oxidante. Yo, Bueno, ¿sí? yo, maestra. Sí. Poder oxidante es la propiedad que tienen ciertas sustancias para promover la oxidación de otras mediante una generación de electrones. Ok, pues aquí podemos observar que, bueno, en esta imagen estamos hablando del poder oxidante u oxidativo, tanto en un alimento como en un, vamos aquí como el ejemplo es en un hierro, vamos, de un fierro, en este caso, bueno, pues pusimos ahí una cadena, entonces ese es cómo se oxida por medio del aire, por medio de, ¿sí? O algunos otros elementos, el aire, el agua, la luz, que están interviniendo y cómo se sucede este cambio. Tenemos también poder reductor. ¿Falta alguien más? Bueno, vamos a continuar. Poder reductor es la propiedad que poseen algunas sustancias para promover la reducción de otras mediante una donación de electrones, ¿verdad? Es otra propiedad específica química. Después vemos la combustibilidad, que es la propiedad de las sustancias que al encontrarse en presencia del oxígeno y el fuego liberan dióxido de carbono y vapor de agua, luz y calor. Después de ahí, pues vemos vamos a ver lo que son los estados de agregación de la materia. Lo que tenemos, ¿verdad? Como definiciones, que bueno, que la materia se presenta ante nuestros sentidos en forma de partículas, que al unirse constituyen las sustancias. Si las partículas se conservan determinada cantidad de energía cinética, existirá cierto grado de cohesión entre ellas. Los estados físicos de agregación de la materia son sólido, líquido, gas y plasma. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí. Ya entramos al tema de estados de agregación de la materia. ¿Ok? Bueno. Entonces, continuamos que el estado sólido, bueno, ¿qué es? Las sustancias ocupan un volumen definido, generalmente tienen forma, firmeza determinada y la movilidad de sus partículas es casi nula, ya que existe una gran cohesión entre ellas. Y pues aquí pusimos algunos ejemplos como bueno, por la definición correcta, pues son objetos, ¿verdad? Que tienen un volumen definido, como su definición dice, y la movilidad de sus partículas es casi nula. Por ejemplo, pues un objeto como una guitarra, una mesa, una silla, un hueso, etcétera. Déjenme dar la entrada aquí a una compañera. Gracias. Y bienvenida, Yesenia. Ok. Bueno, continuamos también con el estado líquido. También ocupa un volumen fijo. El volumen líquido tomará la forma del recipiente que lo contiene. La movilidad y las fuerzas son cohesión de las partículas, son intermedias. El ejemplo que tenemos aquí, bueno, que primero tenemos que, bueno, es un gas, luego pues se convierte en un líquido, luego un sólido, puede ser un sólido, luego un líquido y luego un gaseoso. Y bueno, en un estado gaseoso el gas no tiene forma ni volumen definido, por lo que se almacena en un recipiente cerrado. El gas tiende a ocupar todo volumen del recipiente que lo contiene. Sus partículas poseen una elevada energía cinética y presentan movimientos desordenados, como lo podemos observar. Tenemos lo que es el estado plasma, es el cuarto estado llamado plasma. Está compuesto por iones positivos, electrones o temperaturas extremadamente altas, mayores a 5000 grados centígrados. Cuando la materia se calienta a esa temperatura, pues los choques entre las partículas son tan violentas que se pueden desprender electrones de los átomos.
Ahora veremos los cambios de estado de la materia. Lo que es fusión es el estado que sufre una sustancia al pasar de sólido a líquido cuando se incrementa la temperatura. El punto de fusión o de una sustancia es la temperatura a la que se funde un sólido y se trata de un valor específico para cada sustancia, la cual se utiliza como criterio de pureza y de la presencia de impurezas lo modifica. Como tenemos aquí el ejemplo, pues bueno, de sólido que pasa un proceso de fusión, se convierte en líquido, pasa un proceso de vaporización y se convierte en un gas. ¿Ok? Después vamos a ver lo que es una evaporación. Es el paso de una sustancia del estado líquido al gaseoso o de vapor al incrementar el calor. Se produce cuando las partículas del líquido incrementan su energía cinética y presión de vapor en grado tal que igualan la presión de vapor ejercida por la fase gaseosa. El líquido comienza a evaporarse, por lo que la evaporación puede lograr al proporcionar calor o bien disminuir la presión de la masa gaseosa en contacto con el líquido para que comience a ebullir, entendiéndose por ebullición una evaporación turbulenta acompañada de burbujas gaseosas, ¿verdad? En un seno líquido. Yo creo que ya terminamos. Ok, sí, creo que ya se terminó la presentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas jóvenes? No. Yo, maestra, nada más va a ser va a ser un mapa conceptual. Sí, Referente a todo. déjeme dejar presentar esto para poder presentar lo de la plataforma. Ok. Bueno, estamos en la semana 3. Ok. El día 22 de septiembre. Tenemos tarea, que es el mapa conceptual, ¿sí? De materia y energía, que es, pues, ya que ustedes hayan revisado, bueno, ahí su literatura, deberás de leer, bueno, saqué el bloque 2, que es del libro base, que es materia y energía, propiedades extensivas o generales, específicas o intensivas, estados de agregación de la materia, cambios del estado de la materia de tu libro base de texto. Elaborarás una actividad. Cabe mencionar que te puedes apoyar pues en lo que tú quieras para revisar la actividad y tiene vencimiento el 24 de septiembre. Todas sus tareas siempre deben de llevar lo que es la portada, nombre del alumno, nombre del tutor, materia, aula, logotipo de la universidad, número de matrícula, fecha, el desarrollo del tema. En este caso pues es el mapa conceptual, conclusiones, bibliografía o bibliografías utilizadas. Sí, efectivamente solo es la tarea. Y pues fecha de vencimiento sería para el 24 de septiembre a las 23:55 horas. Y bueno, estos son los videos que revisamos. Aquí se les anexo lo que es la presentación de PowerPoint de materia y energía, en lo que vimos ahora, para que ustedes también se apoyen. Y bueno, pues no sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, maestra. ¿La clase va a ser a las 6 todos los viernes? Sí, se queda de 6:30, no. El día de ahora, solamente por el día de ahora, sí la di a las 6, pero se queda, creo que los estaba poniendo a las 7:30. A ver. Sí, yo la tenía agendada a las 7:30. Sí. Ok, sí, entonces solamente hoy. Sí, nada más por el día de ahora. Okay. Muchas gracias por haberse conectado. Tenemos la semana, la 4. Pues veremos luego después modelos atómicos y sería el 29 de septiembre y tenemos un cuestionario de tarea. Pero bueno, igual vienen unos videos, vienen, pues bueno, la presentación también viene de lo de PowerPoint, pero bueno, pues para que ustedes tengan oportunidad ya de empezar a revisar.
y entregar sus tareas conforme vayan teniendo oportunidad. Maestra, ¿Sí? el foro de la semana pasada aún no lo califica. Todavía no. Ok. Esta semana, digo, a más tardar el lunes ya debe de quedar para empezar con el resto de las... Es la primera tarea que ustedes envían, ¿no? El foro de la semana pasada y esta sería la primera. Sí, ok. Sí, nada más esta sería la segunda, vamos a decir. Ok, no se preocupen, ya tiene que queda revisada la tarea en esta semana. Maestra. Sí. Lo que estoy viendo que va a ser el mapa conceptual y también el cuestionario. No. Ahorita ustedes tienen de esta semana, perdón, de la semana 3, sí, tienen lo que es la tarea esta. Ok. Bueno, que cierra el día 24 de septiembre. O sea, yo lo que estoy haciendo es que les abro, vamos a decir, lo que veríamos el próximo viernes, pero para que ustedes tengan toda la semana para poder entregar su tarea. O sea, vamos a decir, contestar el cuestionario. Ok. Muchas gracias. Sí, entonces pues sí se queda abierto, se va a quedar abierto. Bueno, empezaría del día 25. Ese día yo abro la actividad y tienen toda la semana. Es más, creo que está hasta el día 2 de octubre. Se las habilité hasta el 2 de octubre. Ok, maestra, muchas gracias. Sí. Aparte, pues está muy sencillo. O sea, yo les sugeriría que se apoyaran en su libro de texto. Para que no batallaran nada con las presentaciones y con los videos. Con eso tienen para realizar sus tareas. ¿Ok? Entonces estamos aquí en esta semana 3, que termina ya el 23. Sí, termina, el domingo 24. Ok, esa sería la 3 y empezamos la 4 el lunes 25. Entonces, para que sí tengan oportunidad de abrir pues en este caso pues ya sería el cuestionario, para que tuvieran oportunidad y entregaran toda su actividad y bueno, pues es muy importante, valen mucho las tareas, que es lo que más les pudiera afectar que no entregaran, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que lo realicen, no es difícil, no se tardan mucho y bueno, pues si no hay otra pregunta, chicos. Maestra, solo va a ser los temas esos que vienen ahí, ¿verdad? Los demás, por ejemplo, bueno, estaba leyendo el libro y había leyes y todo eso, solo son los subtemas que nos está mencionando aquí en la plataforma. Sí, porque estamos trabajando con el programa. Mire, usted tiene aquí su programa. Mire, aquí está. Buenas tardes, maestra. Tenemos química como herramienta de vida, ya lo vimos. El concepto de química, historia de química, método científico. Estamos en la semana 2. Interrelación entre materia y energía, ¿verdad? Luego en la 3, pues tenemos modelos de aplicaciones. O sea, aquí vamos viendo, incluso ustedes lo tienen aquí también, en su calendario. Ok, y nada más todo va a ser en un solo mapa conceptual, ¿verdad? Sí, lo que estamos solicitando. Acuérdense Ok, lo que vimos del día entonces de ahora. si no me cabe todo en un solo, no puedo poner otro. Todo tiene que ser en uno solo. No, sí lo puede poner como usted quiera, nada más que sí tiene que, digo, usted lo puede hacer como quiera, pero sí incluya la información. Mire, por ejemplo, aquí. Ok, son las que estamos pidiendo. Bueno, estamos viendo materia y energía. Deberán de leer el bloque 2 de materia y energía, propiedades generales, extensivas, específicas e intensivas, estados de agregación de la materia, cambios de estados de la materia, del libro base, del texto, elaborar tu actividad. Cabe mencionar que te puedes apoyar en algún software. Le digo software por decir, por algún otro, alguien que quiera utilizar otra cosa, nada más pónganme de dónde sacó la información. Pero Ok, generalmente,
generalmente yo me apoyo mucho en el libro base. Sí, Ok, y el libro ¿se base, tiene que mandar así o se tiene que convertir a PDF? Pues mire, de preferencia sí les voy a pedir que lo manden, digo, no les voy a exigir que sea en algún formato específico, pero sí que cuando ustedes lo envíen lo puedan abrir. Recuerden que cuando envíen el archivo no agreguen acentos para yo poder abrirlo, porque y ustedes cerciórense de que sí lo pueden abrir, porque si no eso nos va a ir retrasando su revisión de tareas, vamos a decir, y pues ya no me va a dar tiempo para regresárselas, vamos. Entonces desde ahorita les pido de favor que revisen cuando envíen su archivo y su tarea, que sea enviada de manera correcta y que sí sea visible. Ok, gracias. Sí, entonces aquí tenemos el libro base del curso de Química 1 de Ramírez Regalado, cuarta edición. Aquí viene, ustedes lo abren, lo descargan y de aquí les sugiero que hagan sus tareas, de aquí hagan la mayor parte de sus tareas las clases las tomamos de aquí. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Maestra, y en la plataforma viene, si lo va a crear en PowerPoint o en Word. Que lo El del mapa. mapa conceptual, no, pues puede serlo de cualquier manera que ustedes se les facilite. Ah, ok, gracias. Sí, nada más que acuérdense lo que les digo, cerciórense de que lo puedan abrir, porque si a veces no lo hacen y no se abre, pues yo no voy a ver nada. Entonces eso, pues es un decir, o sea, ya no van a tener mucha oportunidad de volver a regresarlo, porque la clase es el viernes y ya para el viernes quedaría un día, 2 días nada más como para poder, revisar algún detalle así. Mejor pues gánenle tiempo al tiempo, ¿verdad? No sé si me doy a explicar. Sí, maestra, gracias. Sí, porque yo quisiera que lo hicieran así, que ya conforme pasa el tiempo, ya la materia se torna un poquito más pesadita. Acuérdense que es química. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues ya para despedirnos. ¿Todo bien? ¿Sí, Claudia? Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Maestra, la compañera Claudia como que habla, pero no se escucha, pero vi que escribió algo ahí en el chat. Ah. Uh-huh. Sí, bueno, aquí lo que usted tiene que hacer es revisar cómo está enviando usted su archivo. Recuerde que cuando usted ponga el nombre del archivo, por ejemplo, no le ponga acentos, no le ponga ningún acento. No sé si sea eso su detalle o su problema. Por eso no se sube, pero sí me han estado enviando archivos de manera correcta. Entonces pues pues por ahí revíselo o apóyese con algún otro compañero que le pueda asesorar. ¿Ok? ¿Sí, Magdalena? Sí, maestra, al guardarlo en la aplicación que lo estamos haciendo o al enviarlo a la plataforma es donde tenemos que checar eso de cómo mandarlo. Sí, porque cuando le doy cuenta que ustedes lo mandan y luego, vamos a decir, sí se ve que ustedes lo enviaron, pero a la hora de querer abrirlo no abre, marca error. Sí, o sea, es que cuando lo enviamos a la plataforma dice guardar cómo, es ahí donde tenemos que checar, mandarlo bien. Sí. O al guardarlo en la aplicación de Word, PowerPoint. Sí, al guardarlo ustedes en la aplicación de la plataforma. De las dos cosas, o sea, no le pongan acentos. Ah, ok. Por ejemplo, van a decir, no sé,
por suponer energía, lleva un acento en la I, entonces no ponga el acento. Ok. Sí, y como quiera le digo, o sea, como quiera, creo que tienen ustedes, deben un grupo ahí de WhatsApp, apóyense entre ustedes de cómo, si enviarlo, cómo no enviarlo, pues, que ustedes están más al diario ahí con el envío de archivos. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, que tengan buenas tardes, pues bueno, pues a seguir trabajando y pues sigo a sus órdenes ahí en el, pues, aquí en la plataforma. Que pasen buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Gracias.